En mi último año de facultad di la asignatura de Pedagogía de las Ciencias Sociales, y el profesor que nos daba clase era un catedrático erudito llamado Roberto Miralles. Estaba a punto de jubilarse y tenía fama de suspender prácticamente al 98%, a un porcentaje enorme, los cateaba y era difícil aprobar con ese profesor. Era muy exigente, era de la vieja escuela y había gente que repetía la materia varias veces hasta conseguir hacer el examen como el profesor quería, ¿no? Cosa que hacen todos los profesores, pero este señor tenía mucha exigencia. Se llama Roberto Miralles. No sé si estará vivo o no, no tengo noticias suyas. Lo que sí que llegué a comprender con el tiempo de que era un erudito más o menos reconocido y que había aportado y había hecho labores de trabajo. De sus obras nunca jamás estudié nada, pero sí que he llegado a comprender a través de las redes sociales, la Wikipedia y eso, de que es una persona reconocida. Yo sacaba buenas notas, estaba en mi último año y nada más que di la primera clase, había escuchado mil y una historias sobre este profesor y comencé con preocupación. En las clases yo solía ponerme en la parte de atrás porque en la mayoría de las clases me aburría mucho y me gustaba hacer dibujos y esas cosas o leer, y me daba lugar a hacer la tarea que le pedían al cuerpo de formación docente y de los estudios, y a la misma vez veía que era todo tan lento, tan sencillo, que me daba lugar a aprovechar el tiempo en la universidad. Y cuando entré en la clase de Roberto Miralles, pues hice lo mismo, me puse la parte de atrás porque no me gusta estar con la presión esa de estar ahí a medio metro de la pizarra, ¿no? Y mi preocupación se agravó porque vi un hombre con una personalidad durísima metiéndose con todo el mundo. Pero yo también era muy crítico con los compañeros de mi gremio. Siempre me sorprendió muchísimo el ver como más del 90% de mis compañeros y compañeras y compañeres no tenían ni idea. Me quedé con soy muy cabezota, me quedé con el concepto de que no tenían, la mayoría no sabían en dónde estaba Logroño, que es la ciudad más importante de La Rioja, una comunidad autónoma de España. Bueno, pues tú entrabas en mi facultad de magisterio y de los miles de profesores, yo qué sé, primer curso, segundo curso, especialidad de no sé qué, no sé cuánto, de las personas que hay allí, cógelas, entrevístalas, le digo, hola, ¿cómo te llamas? ¿De qué equipo de fútbol eres? Y en dónde está Logroño. Tú que vas a ser profesor y bueno, yo también era muy crítico, ¿no? Pero sin embargo cada uno quiere salvar su propio culo. Y cuando entré en la clase de Roberto Miralles, yo lo único que estaba preocupado es de que decía esta persona que suspende a todo el mundo, me va a suspender a mí. Me puse allí atrás y empecé a escucharle hablar y hablar y hablar sobre su materia. Y ahí empezó el tipo a hablar de la etimología, porque era fanático de la etimología. Era la base angular de su enseñanza, la ciencia de la etimología. Y el profesor estaba dando allí la pedagogía de las ciencias sociales. Se empezaba a hablar y hablar, y diciendo, claro, en su discurso, hablando del por qué iba a acabar suspendiendo a todo el mundo, porque la mayoría no saben ni en dónde, si está de pie, si está sentado, no saben dónde está Logroño. Entonces era comprensible de que fuera a suspender a la mayoría de los allí presentes. El primer día yo lo escuchaba hablar con una rabia, le sentía la ira a ese hombre. Y como espejo de mi juventud, a mí me soltó la rabia. Yo ya en la parte de atrás lo miraba así mientras que él hablaba con dureza. Y
y empezaba a levantar la mano, le quería la caña y le di. Lo que pasa es que tardó ese hombre, viendo mi ego con su ego, pues tardó muchísimo en echarme cuenta que yo estaba ahí así, ¿no? Cuando me dio la oportunidad le di, porque el tío me estaba despertando la rabia y yo le quería responder la rabia, ¿no? Y le di caña diciendo, tú, ¿cómo siendo profesor así que vas a suspender cuando un profesor lo que tiene que hacer es enseñar, ¿no? Como diciendo, yo como protestando, diciendo, yo no soy un mono. A mí me enseñan lo que tú quieres que yo aprenda y yo me voy luego, estudio. Si me tengo que quedar noche, las hago, pero no me vengas a contar un cuento en donde yo tenga que acabar suspenso, ¿no? Era mi preocupación. Y ahí empecé a ver de que el hombre hablaba de la etimología, la etimología, la etimología. Y digo, coño, aquí voy a tener que estudiar etimología para probar con este hombre. Y sí, acabé llegando a comprender, os voy a contar antes de meterme en eso, ¿no? El hombre a las 2 o 3 semanas le quisieron dar la jubilación anticipada y acabé no dando clase con él. Pusieron otro y aprobé fácil. Y no aprendí lo que el hombre quería que yo aprendiera. Pero me pasé las 2 o 3 primeras semanas con la preocupación de tener a ese erudito ahí enfrente queriendo suspender a todo el mundo y yo queriendo aprobar. Y llegué a comprender de sus palabras que la etimología no solo era esa ciencia que estudia el origen de dónde vienen las palabras que utilizamos o cualquier otra palabra. Todo tiene una raíz, todo tiene un origen. Y acabé comprendiendo la globalidad de la etimología y resulta de que no solo es eso la etimología, sino que también la etimología es una ciencia que invita a realizar todos los conceptos de un trabajo, de una exposición, con todos sus términos, con todas sus piezas sumamente bien definidas, incluso con todas sus acepciones. Llegué a comprender de que hacer un trabajo buscando la veracidad a la amplitud de los conceptos era verdaderamente ciencia etimológica. Y esto ya es de mi cosecha. En esas meditaciones acabé comprendiendo de que la etimología era la pieza fundamental, esa y no otra, para convertir cualquier trabajo de las llamadas letras, lengua, literatura, historia, psicología. ¿Qué es la etimología? Lo que hace que esas materias sean ciencias. Entonces, a un nivel mental, hacer una distinción entre ciencias y letras, la etimología en este concepto es rompedor y da luz a la realidad de que no existe a nivel erudito diferencia alguna entre las ciencias llamadas así y las letras, de que cualquier estudio histórico siempre tiene que ser un estudio científico, si no, no vale ni un duro. Que cualquier estudio de literatura tiene que tener un carácter científico para que sea considerable. Y yéndonos a la etimología de las cátedras que se están estudiando ahí, nos encontraremos con que evidentemente la filosofía viene a apoyarnos en la conclusión que estoy compartiendo, de que no hay diferencia alguna entre las ciencias y las letras, que las letras deben de ser ciencias para que sean posibles ser consideradas desde un plano estudiantil. Y previamente a eso,
Pues como cualquier otro estudiante, muchacho curioso, pues habría tenido yo un acercamiento a la etimología mirando algunas palabras o esto, como en la vida cotidiana esas cosas surgen y uno más o menos sabe. Pero fue ahí en donde, digamos que se me despertó un poquito, no ahí tan de sopetón, pero sí ahí ya estaba la semilla de lo que poquito a poco con los años, al día de hoy, después de décadas, pues vemos de que uno pues se ha ido encaminando en ese sentido, ¿no? La etimología. También hay una palabra que me gusta mucho, que la aprendí en mis estudios de acupuntura, que es la etiología, que es buscar el origen de los problemas de salud. Todo eso, buscar el origen, pues ya llama la atención, ¿no? Y me gusta esa forma de estudiar, no solo deducir, sino inducir. Uno que habla mucho sobre esa capacidad es Rudolf Steiner en sus obras, y lo ve como un acto a tener en cuenta dentro de las capacidades mentales del ser humano. Dentro del mundo de la magia blanca, digamos que la rama que estoy transmitiendo dentro del Coven, pues son el legado también de las cosas que uno ha ido aprendiendo, ¿no? Y uno ve claramente que como compañero, como amigo, a la hora de compartir, pues gusta, y en mis vídeos y en mi trabajo que comparto, lo he dejado bastante claro, que es la fuerza y el poder de las palabras. Muchos ya los tenemos claros. Hemos visto el vínculo que tiene el pensamiento con las palabras, la fuerza que tienen las palabras y la capacidad que tiene esta de participar en la construcción de la realidad. Entonces, desde un aspecto mágico, la cuestión de las palabras, pues se le atiende y se la estudia. Y entonces desde la magia blanca pues también hay un acercamiento a la comprensión de las palabras que utilizamos. Hay un acercamiento a la etimología. También algo muy curioso y a tener en cuenta. Viendo que esos estudios de las palabras, de la lengua, de la buena expresión, viendo la importancia que tenemos, pues vamos a ese cuidado y ahí se focaliza un poco la atención a ese mundillo y eso hace que te acerques a la etimología. Entonces, en ese camino de estudio espiritual de años y años y años, pues curiosamente la etimología está ahí y ha estado ahí. Y a la hora de estudiar y estudiar, pues uno ha estudiado con maestros, ha estudiado por internet, ha estudiado por esto, por otro, y se ha topado con informaciones que son afines y que les resuenan. Y de ahí, con el tiempo, pues fui dando con informaciones, ya sea como el tema este de la lengua, de los veres, y de ahí mucho más. Muchos grandes que están ahí en la historia, en la arqueología, en el iberismo, vemos que son grandes estudiosos de la etimología, y a base de estudiar con ellos y con ellos y con ellos, ¿no? Pues algo que se me quedó a mí clarísimo es de que la etimología que se utiliza en la cultura hispánica, respaldada por la Real Academia de la Lengua, pues llegué a comprender de que, iba a decir una palabrota, no, que no vale absolutamente nada
de que viendo la importancia que tiene la etimología y viendo el panorama que hay a nivel de la cultura hispana, vemos los exponentes que ponen en los escaparates los libros que han escrito y las palabras que hay dentro de esos libros, y tienen grandes críticas y las cuales pues asumo, y de ahí vienen muchos vídeos, ¿no? Como por ejemplo ese que hicimos sobre la etimología de Vigo. Estábamos comprendiendo de que había, me parece que hasta gente del CSIC dentro de las fuentes que citaban la etimología, que dan por buena por Vigo. Y ojo, y yo en mi vídeo digo que yo no di por buena ninguna de esas etimologías de esos señores con pedigrí, guau, pedigrí. Y de ahí vienen los vídeos comentando de que no todos los caminos llevan a Roma, algunos llevan hasta el Rocío y otros muchísimos van para Santiago de Compostela. Y acabo comprendiendo de que gracias a lo aprendido, gracias, llegué a comprender de que yo he sacado la etimología de Vigo. Y creo que es la mía, y la defiendo, vamos, ojalá me invitaran a Vigo a contarla. Tardo 5 minutos en contarla, pero daría una exposición muy bonita, de 40 minutitos, o de 1 hora, o de 3. Porque lo merece la pena saber bien nuestro origen, poner a nuestra historia en su sitio y nada, defender nuestra cultura por el simple hecho de que merece ser defendida, porque es hermosa, generosa, cariñosa, culta, y tiene muchísimas cosas que aportar a la humanidad. Y antes de que llegara la plan de Demian, antes de que llegara la plan de Demian, pues yo estaba dando unos talleres en el ayuntamiento de mi pueblo de lectoescritura, de alfabetización, de ayudar a escribir, a leer a personas metidas ya en edad o lo que sea, un taller en donde hacíamos eso, ¿no? También daba cositas de defensa personal, respiraciones, no sé qué. Y salieron excursiones en el pueblo para visitar la ciudad de Itálica, esa ciudad romana, esas ruinas preciosas e increíbles que voy a llevaros de visita. Tengo muchas promesas hechas. Lo que sí es verdad es que poco a poco las voy cumpliendo. Tenemos que ir al Monte de Brigitte, tenemos que ir a los Alcázares de Sevilla, tenemos que ir a las ruinas de Itálica y a muchos lugares más. Incluso algún día puede que subamos a la Giralda. Eso os lo prometo. Y vamos, me preparé unos trabajitos y allí salieron bastante preciosos. No sé por qué siempre me hacen tanto la puñeta de no costarme tanto trabajo encontrar vídeos míos haciendo una cosa de por aquí, de por allá, o de haciendo cosas como esa, porque sé que allí me grabaron de las 2 veces que hice. Con el taller de las personas de discapacidad y con el taller de las personas de salud mental. Estuve allí monitoreando las excursiones que se hicieron allí. Y allí a los muchachos y a los hombres, a las mujeres, pues le estuve dando unas charlas, ¿no?, sobre la ciudad de Itálica. Y varias semanas antes, por amor al arte, pues me puse a estudiar bien. Y ahí acabé topándome con el personaje
de Rodrigo Caro, que es el personaje que está dando nombre a la charla de hoy, ¿no? Rodrigo Caro, de la etimología a la arqueología. Esto va a ser una primera parte y poquito a poco, tiempo a tiempo. Os mando un beso y un abrazo. Y nada, que el Coven Internacional Ecléctico, yo personalmente voy a seguir luchando por la existencia de ese concepto y de ese espacio, porque creo que hace bien. Os mando un beso y un abrazo.